Es increíble pensar que ahora, en pleno 2023, no solo llegar a la educación superior es una fortuna y un camino de supervivencia, sino que además mantenerse en ella también. Y en esta línea, el estudio de la cooperación técnica alemana, que se realizó con 16 universidades de este país y fue avalado por la Universidad San Martín de Porres del Perú, que eso ya te dice mucho de la voluntad política que existe acá para esto. Exacto, esa era una de mis primeras preguntas, ¿por qué es una universidad de otro país la que hace y colabora en este estudio y organizaciones internacionales? Y es que justamente por esto, no todas las universidades quisieron participar, y es que este temor a dañar la institucionalidad, ¿no?, que no existe, cuando el estudio nos dice cruelmente que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia en la educación superior al menos 10 veces al año. Wow, 10 veces al año. ¿Y qué tipo de violencia es la que se está sufriendo? ¿Qué tipo de acoso? Este estudio es pionero porque hace una diferencia entre lo que significa acecho y acoso, para poder diferenciar como los tintes bajo los cuales se da esta dinámica, pero también incluye violencia psicológica, y dice que al menos el 14% de las estudiantes reportan haber sufrido de esta violencia, y el 10% se identifican como sobrevivientes de esta violencia psicológica. Violencia psicológica. Y también, digamos, este estudio, ¿cómo surge? Porque hace unos años surge una denuncia que quizá es una de las pioneras, la de Cristina Álvarez. Y que ella revela lo que está pasando, ¿no? Se suman como 15 testimonios y otros tantos de personas que habían sufrido del mismo agresor este tipo de acoso, y fue muy difícil para ella porque que te crean es quizá una de las cosas más complicadas. Sí, sin duda. El caso de Cristina es un antes y un después de esta realidad, y es que gracias a este caso se generó el primer protocolo a nivel nacional, que fue el protocolo de la Universidad Central del Ecuador, que después va a ser la base incluso del protocolo que genera el CENESID en 2018. Porque cuando ella denuncia, una de las cosas que no había son las rutas, los puntos identificados en donde poder hacer la denuncia, y sobre esto el estudio de Previa Mujer también te dice que a pesar de que el protocolo ya lleva 5 años en vigencia, el general, el del CENESID, y ya todas las universidades han tenido un mandato de tener 2 años, ya a ver, desde 2020 todas las universidades e institutos de educación superior debían tener un protocolo, según la resolución del CENESID que se dio en 2018. Tenían que adaptar este protocolo general a sus realidades individuales, y a pesar de que han pasado 3 años de que se cumplió esa fecha límite, todavía el 64% de estudiantes no conoce rutas y afirma nunca haber sido capacitado en tema de protocolos, entre el 60 y el 64% de estudiantes. Esta encuesta, ustedes a través de Previa Mujer, se realiza a 23.261 estudiantes, ¿no? Hombres y mujeres, y también a 4.064 docentes y personal administrativo, ¿no? Con el fin de proponer un modelo de prevención integral que pueda ser implementado como parte de la gestión administrativa y académica de los centros de educación superior. ¿Lo han hecho? ¿Lo han acogido? ¿Cuántos sí, cuántos no? Tenemos algunos casos de éxito, por ejemplo en la Universidad de Bolívar ya se está implementando también. Sin embargo, hay que entender que esto ya no depende del estudio per se, sino de la voluntad política que tienen las universidades para poder convertir el estudio en una herramienta. Pero si te están diciendo que hay mujeres que están siendo agredidas, tú responsablemente lo que deberías hacer es buscar prevenir que no sean agredidas. Esa sería la lógica. Pero en realidad eso no es lo que pasa. Más bien las universidades, cuando reciben este tipo de estudios, lo que hacen es permearse más, tratar de cerrarse frente a esta realidad y empezar a negar, ¿no? Una de las cosas que vimos el año anterior es que una de las universidades decía, no, es que aquí nunca ha habido denuncias. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo denunciar, porque en realidad esta cifra del 60.4% de estudiantes no sabe cómo denunciar. Y es que también el estudio te dice algo súper importante, y es que 6 de cada 7 estudiantes, hombres y mujeres, han atestiguado, 6 de cada 10, estudiantes, hombres y mujeres, han atestiguado la violencia contra las mujeres en el ámbito universitario, y las han normalizado. O sea, no hicieron nada, Exacto. Ni hombres ni mujeres. No sabían cómo actuar. Y además de eso, el 65% de ellas no han actuado ni han intervenido. A pesar de haber atestiguado, a pesar de haberlo visto, a pesar de que haya sido quizás alguien cercano, no han intervenido. Pero además, hay que entender que también hay un factor importante. 6 y 7 de cada 10 integrantes de la comunidad universitaria afirman que nunca han sido capacitados sobre este tema. O sea, no les llega la información, y algunos incluso aceptan implícitamente la violencia. Y es algo que vemos a diario.
todas las personas que hemos ido a la universidad conocemos de este docente con el que te dicen no cojas, quizás esa persona, mejor que no cojas con este profesor porque le gustan mucho sus estudiantes, o si ya cogiste con él y le cuentas a tu amigo o a tu amiga que te está acosando o que te está diciendo ciertas cosas, es que así es él, mejor aprovecha para que esta persona te ayude a pasar. Y esa aceptación implícita de que es normal que las mujeres suframos este tipo de violencia dentro de las universidades es lo que complica también el problema y es lo que te da una denuncia tácita de que no hay una cultura de denuncia. Y es un acoso sexual por un lado, pero también hay otro tipo de violencia que es el que seguramente ustedes han escuchado, amigos y amigas, y que les cuentan las estudiantes mujeres que han entrado a medicina, que han escuchado a carreras que han estado masculinizadas, ingeniería civil, arquitectura, entre otras, que les empiezan a decir que no sirven para esa carrera, que se vayan a lavar platos, entre un montón de otras cosas que yo les he escuchado de amigas que hoy por hoy están en su postdoctorado y que si hubiesen escuchado eso, si se hubiesen quedado con eso, pues seguramente no hubiesen avanzado en sus estudios. Y es que justamente hay una violencia simbólica y estructural detrás de estas dinámicas y es seguir pensando en las mujeres como invitadas de la educación superior. La educación superior de la universidad más antigua del país tiene 434 años y las mujeres llevamos 100 años. Entonces todavía nos falta un proceso enorme para entender que no somos la parte de o las que sobran o las que llegan, sino que ya somos parte de esta educación superior. Y es la misma pregunta que nos hacemos con respecto a cosas ya más estructurales. ¿Por qué no tenemos dispensadores de toallas higiénicas gratuitos en las universidades? Porque se ve mal, porque es sucio, porque... ¿Qué está pasando cuando tenemos un 60% de población estudiantil y docente que es mujer? Entonces, estas dinámicas siguen siendo reproducciones estructurales de la violencia que las mujeres, como invitadas de esta educación superior, seguimos sufriendo. ¿Y cuáles son las consecuencias ya en términos de... en presupuesto, digamos, porque hay gente que también se fija mucho en este tema, ¿no? La parte económica de esta violencia, que a veces dicen, bueno, que las estudiantes sean agredidas, no pasa nada, al final no hay consecuencias, digamos, para toda la sociedad, son realidades individuales, pero esto traspasa, esto le hace daño, nos hace daño a todos y todas. Claro que sí, hay que entender que las universidades cuentan con un presupuesto según la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para destinarlo a la prevención y erradicación de estos tipos de violencia. Y en estos costos estructurales, en el hecho de que una mujer entre a la universidad y luego se vote, habiéndole, llamemos... se pierde un cupo, ¿no? Se pierde un pago, por ejemplo, si estás en la universidad privada. El hecho de repetir y repetir y repetir materias por este tema, el hecho de no continuar estudiando y no poder profesionalizarte para acceder a un trabajo digno, le cuesta $68 millones al año a la educación superior y a nuestro Estado. Digamos, si es que no les interesa como tal la vida de las mujeres, por lo menos deberían fijarse en estas cifras, ¿no? Exacto. Y esto representa también un porcentaje del presupuesto universitario, representa días perdidos y una brecha que se sigue abriendo para las mujeres en nuestro país. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones y qué es lo que hoy por hoy deberían hacer las universidades y el Estado también para garantizar que las mujeres no sufran acoso y violencia en los establecimientos educativos de educación superior? Sin duda, el primer paso es capacitarse y brindar capacitación para que esta cultura de denuncia sea efectiva y no solo se genere y no solo se aperture una denuncia, sino que además exista todo el contingente administrativo, de institución para poder llevar adelante una denuncia sin revictimización, con centralidad de la víctima y todos los otros principios que el protocolo te establece. Sin embargo, nosotras sí creemos que el trabajo de las y los estudiantes, es penoso decirlo, porque al final tus derechos no deberían ser un trabajo. Tus derechos deberían estar plenamente garantizados sin que tú tengas que intervenir para luchar por ellos. Sin embargo, por ejemplo, las colectivas que nos hemos formado desde la sociedad civil, hablando ya directamente de la coalición feminista universitaria, nosotras llevamos en esto ya 3 años. Somos el primer espacio de la sociedad civil que se ha dedicado a la prevención y erradicación de violencia de género y el primer espacio institucionalizado conformado a la Fundación Ciudadanas del Mundo que tiene este objetivo. Ningún otro espacio en el país realiza esta situación. Y somos el único que da acompañamiento y contención. Hemos llevado más de 10 casos de estudiantes, 3 casos de docentes, y a pesar de que parece una cifra tan pequeña, es algo abismal considerando que a estas personas nunca podrían haber terminado el proceso de denuncia si es que no hubiera una contención detrás. Y en esa línea nos complace decir que estamos presentando el primer proyecto de ley a nivel nacional para la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres en la educación superior. Esto es algo que nunca antes se había
visto, y gracias a la apertura del asambleísta, que nos ha dado oídos y en realidad se ha sentado con nosotras a trabajar, es que el día de mañana vamos a poder presentar este primer proyecto de ley que, entre muchas otras cosas, establece la denuncia de oficio, por ejemplo, como una obligación de las y los docentes y de los investigadores y administrativos, establece la creación de un concurso de méritos y oposición para la designación de la máxima autoridad que vela por los derechos de los estudiantes y toda la comunidad universitaria, que es la Autoridad de Bienestar Universitario, y otras dinámicas que son pequeñas cosas que le podemos sumar a la Ley Orgánica de Educación Superior para que cambie radicalmente el estilo de vida de las mujeres y personas de las diversidades sexogenéricas al interior de las universidades. Pero ¿realmente se cree que de oficio van a actuar las autoridades y van a establecer estas denuncias, van a estar fijándose de la realidad de los estudiantes? ¿Cuáles tendrían que ser los mecanismos, digamos, para entender o para verificar o para darse cuenta de lo que está pasando? Es que justamente porque no hay una obligación en la Ley Orgánica de Educación Superior para que los docentes, investigadores y demás actúen de oficio. Una de las cosas que nosotras hemos escuchado en los procesos y es súper risible es este tema de, pero es que no dice, y el protocolo no es vinculante. O sea, yo no tengo que hablar porque a mí nadie me obliga. Entonces, lo que la ley pretende hacer es entregarles esta obligación para que tengan por lo menos la vocación, por ejemplo, de capacitarse para saber qué es una denuncia de oficio. Ahora que ya está en mis responsabilidades y en mis obligaciones, ¿qué es una denuncia de oficio y por qué tengo que hacerla? Porque eso ni siquiera se conoce. Y cuando hablamos con las autoridades para decir, bueno, este es un caso en el que usted puede actuar por una denuncia de oficio, las autoridades te dicen, pero ¿y eso qué es? Pero es que necesitamos de ley una cara visible y un nombre visible de un estudiante que denuncie para poder revictimizarle y perseguirle y atosigarle para que haya una denuncia. ¡Qué fuerte! Pero eso no es real. El protocolo te establece una denuncia que dice que si yo, profesor o autoridad, conozco de un rumor, conozco de una situación que todos sabemos, eso se habla en los Siempre pasillos. son secretos a voces, ¿no? Tengo la obligación de abrir un informe y pedir a la autoridad correspondiente que investigue. No te dice, anda, denuncia, dile que es esto o lo otro a tu compañero profesor, pero abre el informe y permite que la autoridad competente investigue qué es lo que está pasando. Y esas dinámicas pueden cambiar 100% el juego del acoso sexual.